discurso al inicio sobre este desafío que está realizando la ciudadanía, preguntarle su opinión acerca de lo que pasó este fin de semana, que en el Parián fueron agredidos dos compañeros reporteros y camarógrafo. Saber su opinión acerca de este tema sobre el desafío que ya hablaba. Gracias. Bueno, sin duda nosotros repudiamos los hechos ocurridos ahí en la zona de restaurantes, ¿verdad? De venta de artesanías en el Parián, y la agresión hacia una periodista reportera y su camarógrafo. Eso es lo que nosotros de entrada decimos. Cuídense ustedes, muchachos, los periodistas, los reporteros. La noticia no se va, se queda, siempre se queda. Cuídense mucho. Me preocupé por ustedes cuando estaban pendientes de la negociación con los policías paristas, que había muchísimo periodista, me decía, cuando al final la nota iba a ser un acuerdo que se les iba a entregar a ustedes. Cuídense mucho, y repudiamos la agresión. ¿Cómo se llama la reportera? Itzel Valencia. Alejandro Rodríguez, su camarógrafo. Y del camarógrafo Alejandro Rodríguez. Debieron presentar denuncia ellos, ¿sí? Es lo que opinamos. Información tiene sobre el ICATEP, cuyos docentes acusan que la Dirección General del organismo no les ha pagado desde finales de marzo, pese a que realizaron actividades en línea, y se les aseguró que seguirían recibiendo sus pagos mensuales en tiempo informa. El ICATEP aseguró que se habían cubierto los pagos, pero esta mañana en la estación estuvimos recibiendo reportes de la falta de ellos en comunidades, en municipios como Chautla, Ciudad Cerdán y otros planteles. Gracias. Es muy rápido, y que les explique el secretario, a quien yo le encargué entrar en negociaciones. El ICATEP es una institución que trabaja con fondos federales y hace cursos, mayormente recursos federales, y hace cursos de capacitación al trabajo, ¿sí? En línea y presenciales. Y entonces los cursos en línea se pagaron, y los presenciales de parte de la federación se dijo que no se pagaran, porque no se habían dado, no se habían impartido. Y entonces yo, desde el jueves de la semana pasada, antes que surgiera esto, ¿sí?, yo le ordené al director Noé Torralba que pagara, aún sin haber impartido los cursos presenciales, ¿sí?, los pagara, porque finalmente es la forma de sobrevivir de los que trabajan en ICATEP. ¿De acuerdo? Pero qué fácil es entenderlo así, ¿verdad? Qué fácil es entenderlo así. Son cursos presenciales que no se han impartido. La federación dijo que no se pagaran porque no se habían impartido, pero yo desde el jueves o antes, ya no me acuerdo, le pedí a Noé Torralba que impusiera, con todas las características administrativas del caso, empezar a pagar. Entonces yo creo que ya empezó o va a empezar a pagar. Está clarito, ¿verdad? Para que no sigan llamando a los programas. Está clarito. Gracias. Pero en un Twitter mío, donde hayamos dicho que vamos a hacer una universidad de seguridad pública para capacitar a los elementos de seguridad, no lo conozco. Lo voy a revisar. Sobre el avance que hay en el proceso de recuperación de las patentes notariales. Usted ya había comentado que algunas se han regresado de manera voluntaria, sin embargo hay resistencia a hacer otras
quienes fueron beneficiados en pasadas administraciones. ¿Cuántas tienen amparo, gobernador? ¿Cuántos de estas personas tienen amparo y contra cuántos hay un proceso administrativo y sobre todo penal por la falsedad de declaración y uso de documentos falsos o falsificados? Y otro de los temas, el pasado viernes, gobernador, la diputada de la Ciudad de México, Alessandra Rojo, denunció en redes sociales hechos violentos contra mujeres, principalmente de una persona de apellido Forcelledo. Vimos que usted en el Twitter comentó que, por supuesto, el gobierno iba a atender este llamado. La pregunta es, ¿ya tomó en sus manos, gobernador, este tema para indicar o para girar indicaciones que se indague sobre todo esta persona que además está relacionada con arrancones de autos aquí en la ciudad? Muchas gracias. Bueno, decirte que efectivamente de las 29 notarías, no tengo el detalle, créeme que no me alcanza todo el tiempo de todos los días para conocer los detalles de todo. Parece que una notaría sí tiene patente, porque el origen de todo esto es que estas notarías están funcionando sin la existencia del decreto que las crea. Sí, porque los pongo en contexto para que ustedes tengan mayor información. Eso lo hemos dicho repetidamente. El gobierno de Moreno Valle no expidió el decreto de creación de las 29 notarías. No expidió el decreto de creación. ¿Sí? Entonces simplemente las notarías las pusieron a funcionar sin el sustento legal para ello. Entonces es un asunto que lo heredó el gobierno de Gali y se volvió un escándalo, seguido por muchas investigaciones periodísticas de muchas gentes, y lo heredó el gobierno interino, igual no lo tocó, y lo heredé yo, y yo tenía que dar una posición, porque no pueden existir 29 notarías sin decreto de creación. ¿Qué significa tener decreto de creación? Sale una convocatoria pública dirigida a abogados para que reúnan tales requisitos, hagan tal examen, y una vez que reúnan requisitos y aprueben su examen, ¿sí?, pasen todo, y entonces el gobierno del Estado expide un decreto de creación de las notarías. Pues no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Es una pregunta sin respuesta, así como cuando se pregunta, tan obvio, tiene muchas respuestas obvias, ¿no? Pero parece como si estuviera hecha para el mundo de la farándula, ¿no? Y vienen las 8 columnas de las columnas de farándula, ¿sí? Nunca se supo. Pues así pasó. ¿Saben qué pasó? ¿Cuál es la única explicación que yo me doy? Fue deliberado el hecho de no expedir los decretos de creación. No fue un olvido, no fue una omisión, fue deliberado. Para tener a los 29 aquí, tomados de su puño, del puño del poder, porque ese poder iba a estar para siempre en Puebla. Y así ocurrió. Entonces mi obligación como titular del Ejecutivo era iniciar el procedimiento de cancelación de la patente. Es lo que yo hice. Contra ese decreto, ese acuerdo, contra ese acuerdo, algunos interpusieron amparo, 12, y otros 18
llegaron a un acuerdo con la Consejería Jurídica y ya entregaron o están por entregar sus protocolos, sus sellos, todo. Faltan 12. Contra esos 12 que tienen amparos, pues se desahogará el amparo, ¿sí? Se terminará el procedimiento de cancelación de la patente y muchos de ellos falsificaron documentos, ¿sí? Con los cuales acreditaron tener las condiciones para ser notarios. Contra ellos existen denuncias penales. Por eso el caso de un notario de Tehuacán que está detenido, ¿sí? Por razones de esa naturaleza. Ese es el caso. La otra parte de mi pregunta, ¿cuál es? Lo de la denuncia de la diputada del Verde. Sí, efectivamente, la mañana del día viernes, ¿verdad? Del día viernes estuve viendo cómo había yo sido arrobado por una diputada de una historia de atropello, ¿no?, a los derechos de una persona, de una mujer, por cierto, tehuacanera. No la conozco, por cierto, tehuacanera. Y lo que posteé fue decir: hoy mismo el gobierno asumirá este caso, se hará justicia. Le pedí a la subsecretaria de Derechos Humanos presentara la denuncia correspondiente y durante la mañana de ese día la presentó. Ya presentó denuncia en nombre del gobierno la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ya hay 2 denuncias antes, las de las propias agraviadas o la propia agraviada. Entonces, ya se están aportando pruebas, ya se están haciendo diligencias y pronto la Fiscalía General del Estado determinará si ejercita acción penal o no en contra de quien es hoy señalado presunto responsable. Es lo que te puedo decir. Dimos cuenta sobre los arrancones que se están haciendo de nueva cuenta en vialidades estatales y también municipales, esto pues por parte de algunos jóvenes que son conocidos como juniors, y es también un desafío a la autoridad. Gobernador, ¿qué acciones se tomarán para evitar esto? Porque hay quejas ya ciudadanas respecto a esto que ocurre principalmente los fines de semana. Gracias. No es de gobernador esto, es un asunto de vialidad. Yo voy a recomendar a Vialidad del Estado lo resuelva. Así voy a dejarlo. No me quiero meter en cuestiones de vialidad como gobernador. Créame. Bajaría yo el nivel de la posición del gobernador en los asuntos de la cotidianidad, pero recomendaré inmediatamente a los órganos que regulan la vialidad, tanto de la Secretaría de Movilidad y Transporte como la Secretaría de Seguridad Pública, que lo resuelvan. Resulta que Euquid Castañón fue acusado probablemente por el delito de extorsión. Sin embargo, bueno, ya la semana pasada fue notificado de manera formal de lavado de dinero. Esta pena o este delito podría alcanzar hasta 15 años
de prisión. A mí me gustaría saber su opinión respecto a este tema, gobernador. Incluso, bueno, ya han manifestado algunos trabajadores de la empresa Solución Total Consultores que pues están enojados ya por la falta de pago de sus quincenas debido a todo este conflicto que presenta pues uno de los más cercanos al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y quien incluso también cometió el delito de espionaje. Gobernador, quisiera preguntarle su opinión. Gracias, buenos días. Decir que todas las empresas debieran de desarrollar actividades lícitas, ¿no? No sea que al rato el gobierno tenga que pagar las quincenas de la empresa de Uquib Castañón. No se vale. ¿Cómo se llama? No, decirte que hoy, hace unos minutos, el señor Castañón fue vinculado a proceso en una segunda causa por el uso de recursos de procedencia ilícita. ¿Sí? Entonces, no solamente es el tema de la extorsión, ¿sí? Es el tema de ya una causa más de haber hecho operaciones con el uso de recursos de procedencia ilícita. Y bueno, yo no quiero decir más, pero ese señor hizo mucho daño, mucho daño, mucho daño acá en Puebla.